Hola, buen día. Les saluda el ingeniero Juan David Pinilla Fajardo y en el día de hoy vamos a hablar sobre autómatas de pila para la materia de autómatas y lenguajes formales de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de esta parte es, pues, viene siendo la introducción a lo que son autómatas de pila y cómo de pronto reconocerlos en este contexto. Entonces, primero que nada, pues, un autómata de pila básicamente es un modelo, ¿cierto? Es un modelo matemático que nos va a permitir de alguna manera ingresar ciertos elementos o ciertas cadenas y en base a los elementos o cadenas que reciba nuestro autómata, él va a poder determinar o generar una salida o lo que sería dentro del autómata conocido como desplazamiento de un estado a otro, ¿no? Entonces, pues para hablar un poquito más de ello, vamos a reconocer que vamos a tener lo que vienen siendo unos sistemas combinacionales, que serían, digamos, lo más sencillo o la parte más simple, donde encontramos lenguajes y a partir de allí vamos a encontrarnos con lo que vienen siendo los autómatas finitos, que vienen estando enmarcados dentro de lo que son autómatas con pila, que viene siendo el objeto de nuestro estudio para este curso. El autómata de pila reconoce lenguajes independientes o libres de contexto. Ahorita vamos a hablar de qué viene siendo un lenguaje independiente o libre de contexto. Esto según la clasificación en la jerarquía de Chomsky. Chomsky determina o clasifica los lenguajes de acuerdo a esta imagen que estamos observando en pantalla. Entonces acá vamos a observar que tenemos los lenguajes más simples o básicos que vienen siendo los lenguajes regulares o lenguajes que puede, digamos, entender alguna máquina, unos lenguajes independientes o libres de contexto, que a su vez enmarcan o contienen a los lenguajes regulares, un lenguaje dependiente o sensible al contexto que contiene a los lenguajes regulares y a los independientes y un lenguaje recursivamente numerable. Cabe anotar que entre más se avance dentro de esta jerarquía, obviamente el lenguaje viene siendo va a ser mucho más complejo y por lo tanto, digamos de alguna manera, más cercano al lenguaje humano, ¿no? Continuemos entonces. Entonces, lo primero, para hablar de los autómatas de pila, entonces nosotros tenemos que hablar de cómo se describen. Para ello, nosotros vamos a referirnos a un término que se conoce como descripción instantánea. Básicamente, este se refiere a los PDA, que así es como se conocen en inglés los autómatas de pila o push down autómatas. Sí que lo que hacen es computar, sí, o explicar la descripción instantánea, lo que es describir cómo se hace un paso o digamos, una determinada acción dentro de un autómata. Y esta notación instantánea se compone de básicamente tres elementos que vienen siendo Q, W y alfa, donde Q viene siendo el estado actual o el estado actual del autómata, W es la entrada que va a, pues, o digamos, la que se va a ingresar al autómata, en este caso la entrada restante, y alfa es el contenido que hay en la pila del autómata. Una cosa que ahorita pues vamos a observar es que los autómatas de pila tienen un elemento reconocido que se llama pila como tal y es donde se almacenan símbolos que a su vez pues trabajan de alguna manera en conjunto con estas descripciones instantáneas. Aparte de la descripción instantánea, nosotros vamos a encontrar también un elemento que se llama el torniquete o notación torniquete. Este elemento de torniquete es demostrado por este símbolo que encontramos acá, y este símbolo lo que hace es representar un movimiento dentro de nuestro autómata. Si yo quiero mostrar todos los elementos o todos los movimientos que se hicieron dentro de un autómata para una determinada cadena de caracteres, pues lo representaría a través de este símbolo con el asterisco que indicaría una secuencia de movimientos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos este ejemplo que tenemos acá en pantalla. Fijémonos que tenemos un autómata que está en un estado P y desea pasar a un estado Q. Y para pasar de ese estado P a ese estado Q, lo primero que va a recibir es un símbolo que en este caso viene siendo B. Y cuando el autómata recibe el símbolo de B, automáticamente pasa al estado Q y lo que había en la pila, que era este T, viene siendo reemplazado por un nuevo valor de alfa, ¿cierto? Este W que aparece acá, pues sería el nuevo símbolo que ingresaría a nuestro sistema, ¿no? Así lo podemos explicar. Por ejemplo, vamos a definir el autómata para el siguiente lenguaje. Fíjense que tenemos acá un lenguaje en donde está AN, BN, ¿sí? Para n mayores a cero, ¿cierto? Vamos a definirlo. Entonces, ¿cómo se puede definir? Entonces, lo primero que tenemos que asociar es los estados que vamos a tener. En este caso, vamos a tener unos estados Q sub 0 y Q sub 1
que vienen estando enmarcados dentro de esta letra Q, un alfabeto o los símbolos que van a ingresar a nuestro autómata, que vienen siendo los símbolos A y B, y este símbolo de acá, que vienen siendo los símbolos que van a estar dentro de nuestra pila. Los símbolos de la pila pueden ser los mismos que vienen siendo los del alfabeto o pueden algunas veces cambiarse. Y esto de acá vienen siendo como las transiciones. Este delta de acá son las transiciones que vamos a encontrar de nuestro autómata. Entonces, y refiriéndonos acá a lo que vendría siendo la descripción instantánea, encontramos lo siguiente. Entonces tenemos que un delta, cuando nos encontramos en el estado Q sub 0 y recibimos una letra, ¿cierto? Un símbolo A, y en la pila existe un símbolo Z, vamos a pasar a Q sub 0 y se va a adicionar a la pila este símbolo A. Si yo estoy en Q sub 0 y recibo el símbolo A y dentro de la pila tengo el símbolo de A, automáticamente voy a pasar a Q sub 0 y el símbolo de A se va a, digamos, a alojar, a sumar a nuestra pila. Es decir, tendríamos el símbolo anterior más el otro símbolo que tenemos ahí, ¿cierto? 2A. Este Z, digamos, de alguna manera representaría como la base de nuestra pila. Después, si yo estoy en Q sub 0 y recibo el símbolo de B y tengo un valor de A, pues automáticamente pasaría al estado Q sub 1 y la pila quedaría vacía. Este símbolo representa el vacío. Y si estando en Q sub 1 recibo el símbolo de B, ¿sí? Recibo el símbolo de B, pasaría, ¿cierto? Y la pila está en un valor de A, pasaríamos a un símbolo Q sub 1 y un valor vacío. Y si yo tengo, o estoy en Q sub 1 y tengo un símbolo de vacío, y la pila tiene de base Z, automáticamente pasaría a Q sub 1 y recibiría una B. Vamos a revisarlo acá con el ejemplo que tenemos acá. Un segundo, lo explico acá. Entonces, fijémonos, el autómata inicialmente está en el estado Q sub 0 y recibe como entrada estos tres valores, A, B, B, B. ¿De dónde salen esos tres valores? Pues básicamente salen de este valor de acá, ¿cierto? Donde acá creo que quedó mal especificado y perdón, acá sería A a la N y B a la N. Entonces, cuando yo tengo A a la N, yo puedo representar A a la N como A elevado a la 1, A elevado a la 2, o B elevado a la 1, B elevado a la 2. Entonces lo que voy a tener es que A a la N, pues me puede decir si está a la 2, por ejemplo, serían dos veces la letra A. Y si tengo B elevado a la 2, sería dos veces la letra B. Entonces en este caso recibo un símbolo que viene siendo A y B. Es como si tuviera A elevado a la 3, B elevado a la 3. Y así es como representaría este símbolo. Ahora, esta vendría siendo mi entrada y esta entrada siempre va a ingresar por el estado inicial que viene siendo Q sub 0. Entonces en el estado inicial Q sub 0 recibo la letra A, ¿cierto? La primera letra, esta es la que va a analizar mi autómata y aplico la primera regla, ¿sí? Que me dice lo siguiente, si está en estado Q sub 0, ¿sí? Y el tope de pila, fíjense que está en Z, entonces ¿qué va a hacer? Si estoy en tope de pila Z y recibo la A minúscula, vuelve a quedar en el estado Q sub 0, pero cargue una A a ese símbolo. Fíjense que acá lo tengo, AZ. Y quedo en el estado en el que estoy, Q sub 0. Ahora, si después recibo otra A, que es la de la tercera fila, ¿cierto? Recibo otra A. ¿Y cómo estoy? Pues tengo en mi tope de pila tengo una A, que fue el símbolo anterior, y recibo una A, pues ¿qué me dice? Cuando tenga usted eso, pues lo que tiene que hacer es adicionar una A, ¿sí? Entonces, como adiciono una A, entonces me quedaría mi pila AAZ, ¿cierto? Ahí lo estoy agregando. Si después recibo otra A y estoy que en tope de pila en símbolo A, pues lo que tengo que agregar es otra A. Entonces tendría AA Z, ¿cierto? Las tres A's que hemos venido agregando en el símbolo anterior. Ahora, si yo tengo una B o recibo una B y estoy en el estado Q sub 0 y en el tope de pila está una A, pues ¿qué tengo que hacer? Pasar a Q sub 1 y este vacío lo que me está diciendo es retire, saque algo de la pila. Y pues ¿cuál va a ser el símbolo que tenía en la pila? Pues la primera A, tengo que retirarla. Después recibo B y en Q sub 1, cada vez que reciba, pues retiro otra, me queda AZ. Si tengo Q sub 1, recibo B y estoy en el tope de pila A, retiro otra y me queda en Z. Y
Ya cuando yo tenga el símbolo de vacío, si yo tengo un vacío acá y tengo acá delta de sub q sub 1, porque ya no tengo más símbolos y tengo un vacío y estoy en el tope de pila Z, pues ¿qué tengo que hacer? Q sub 1 vacío y ya finalizaría mi ejercicio. Con esto demuestro que el autómata, digamos, está funcional para esta cadena de símbolos, ¿cierto? Funcionó. Si en algún caso, por ejemplo, yo recibía otra cadena de símbolos y no quedara en estado vacío, pues querría decir que no cumple con las reglas del autómata. Y a este tipo de aceptación se le conoce como aceptación por pila vacía. ¿Listo? Este es el diagrama del autómata. Lo voy a analizar acá. Fíjense, si yo recibo un valor A, ¿sí? Y en el tope de pila está A, pues adiciono una acá, ¿cierto? Y quedo en el estado Q sub 0. Estos serían los valores para Q sub 0 y los valores para Q sub 1 que están representados acá. Y esto de acá vendría siendo la transición, es decir, este estado que me lleva, ¿cierto? De Q sub 0 a Q sub 1, que es el que tenemos ahí, ¿cierto? El que tenemos acá en el estado B, y si yo tengo un tope de pila A vacío y me lleva hasta Q sub 1, ¿listo? Entonces, vamos a anotar acá las características de esto. Primero que nada, el autómata es de tipo determinista, ¿cierto? Porque solo hay un movimiento de un estado, de un símbolo de entrada y un símbolo de pila, ¿cierto? Es decir, cuando ingreso algo, solamente hay un cambio en un estado, ¿cierto? Y solo hace un cambio también en la pila como tal. Entonces, por eso se le conoce como determinista. Otra característica es que los autómatas de pila no deterministas pueden tener más de un movimiento, desde un estado de un símbolo de entrada a un símbolo de pila. Es decir, que en algún momento puede hacer más de un cambio, es decir, más de una letra, más de un símbolo que nosotros estemos ingresando. Otra característica de esos autómatas, no siempre es posible convertir autómatas de pila no deterministas en autómatas de pila deterministas, y que el poder expresivo del PDA no determinista es, digamos, en comparación con el PA determinista, es un poco más expresivo que el que tenemos en un autómata de pila no determinista. ¿Por qué? Pues porque, digamos, de alguna manera, cuando no es determinista nuestro autómata, no podría, digamos, de alguna manera expresar ciertas cosas o ciertas características. Por ejemplo, como esta variable que nos permite el paso de acá de Q sub 0 a Q sub 1. Es decir, en el no determinista puede que, si no está esta variable que expresa este paso, cambie automáticamente, ¿sí? Simplemente a través de una serie de símbolos. Y la otra, los autómatas de pila, ¿sí? Pueden implementarse utilizando la aceptación por pila vacía o la aceptación por estado final. Y podemos hacer un cambio entre uno y otro que más adelante lo vamos a ver. Listo. Entonces una pregunta. ¿Cuál de los siguientes pares de autómatas tiene un diferente poder expresivo? Entonces tenemos lo siguiente: un autómata finito determinista, un autómata finito no determinista, un autómata de pila determinista y un autómata de pila no determinista. O C, una máquina de Turing determinista de cinta sencilla y una máquina de Turing no determinista de cinta sencilla. O D, una máquina de Turing de cinta sencilla y una máquina de Turing de cinta múltiple. Bueno, primero que nada, pues vamos a descartar estas dos porque no las hemos trabajado, y pues vamos a centrarnos en estos dos. ¿Y cuál sería la solución? Primero que nada, cualquier autómata finito no determinista puede ser convertido en un autómata finito determinista, así que el poder viene siendo el mismo. Entonces, si yo tengo un autómata finito no determinista y quiero convertirlo en un autómata finito determinista, se puede hacer. Entonces, por lo tanto, digamos, el poder de la expresión del lenguaje de estos viene siendo iguales. Listo. Y ahora, los autómatas de pila no deterministas no pueden ser convertidos en autómatas de pila deterministas. ¿Por qué? Porque es que, a diferencia de los autómatas finitos no deterministas y a diferencia de los autómatas finitos deterministas, pues digamos que no es igual debido a que no hay una transición como tal. Entonces, los que dicen cuáles son los que tienen diferente poder, pues vienen siendo los autómatas de pila deterministas y los autómatas de pila no deterministas. Tienen diferente poder, mientras que estos de acá, los de FA y los NFA, pues sí son iguales. ¿Listo? Ahora pues vamos a analizar qué tipo de lenguaje revisa o son capaces de analizar los autómatas de pila. Entonces, pues los autómatas de pila, según la siguiente tabla, trabajan pues básicamente lo que vienen siendo lenguajes libres de contexto o los LLC. Sí, como les decía anteriormente, estos LLC son capaces de contener a los lenguajes regulares, ¿cierto? Y pues por lo tanto pues tendrán esas características. Acá dentro de esta tabla vamos a revisar cuáles son estas reglas
de producción gramatical. Primero que nada tenemos los símbolos A mayúscula, B mayúscula. Estos son símbolos terminales, ¿cierto? Es decir, símbolos con los cuales yo puedo finalizar. Y tengo también estas letras A minúscula o A minúscula que vienen siendo pues símbolos no terminales, ¿sí? Símbolos que pues permiten hacer cambios. Mientras que los autómatas de pila pueden tener esta letra de acá que le indica es que pueden ser símbolos terminales y símbolos no terminales. Entonces el autómata finito, la diferencia entre el autómata finito y el autómata de pila es que el autómata finito puede contener símbolos terminales al inicio y a la salida solamente va a tener símbolos no terminales o símbolos terminales, ¿cierto? O el uno o el otro, ¿listo? Mientras que el autómata de pila al inicio tendrá un símbolo terminal y a la salida puede tener símbolos no terminales o terminales, ¿cierto? Cualquiera de los dos, ¿sí? Más adelante, en otros videos, vamos a analizar los que vienen siendo los símbolos de máquina de Turing y el linealmente acotado. ¿Listo? Bueno, ¿cómo funciona el autómata de pila? Nosotros ya lo vimos, básicamente es simplemente revisar, ingresar datos y sacar datos, apilar y desapilar, y esto lo hace a través de un estándar que viene siendo el estándar LIFO, ¿sí? Last in, first in out, últimos en entrar, primeros en salir, ¿sí? Y estos autómatas, a diferencia de los finitos deterministas o los finitos no deterministas, pues vienen con lo que viene siendo una pila, ¿cierto? Esta pila le permite pues reconocer lo que viene siendo los lenguajes libres de contexto o LLC, vienen del inglés push down automata o PDA, ¿sí? Así que si de pronto en algún autor, algún libro lo encuentran así, pues ahí lo pueden explicar. Y son básicamente la extensión, ¿cierto? O lo que les decía ahorita, contienen a los autómatas finitos no deterministas. ¿Y cómo funcionan las transiciones? Pues reciben símbolos de cadenas de entrada y producen o almacenan símbolos en la memoria de la pila a través de este ingreso, a través del LIFO, last in, first in out. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta entrada 1, 2 y 3. Tenemos dos sistemas, el de abajo es el del autómata de pila, el del FIFO pues pueden ser otros autómatas, otro sistema que trabaja en diferentes elementos. Entonces, FIFO quiere decir first in, first in out, primeros en entrar, primeros en salir. Y estos first in, first in out, pues observamos que si tenemos la entrada 1, 2, 3, pues el primero que entra, que viene siendo el 3, es el primero en salir. Y acá en este caso tenemos para los autómatas de pila viene siendo la sin in, first in out. Entonces el primero que ingresa es el 3, ¿cierto? Y viene siendo el último que sale. Y el último que ingresa, que es el 1, viene siendo el primero que sale, ¿cierto? Esta es la manera en la que trabajan los autómatas de pila. Los autómatas de pila se pueden definir de la siguiente forma, matemáticamente. Entonces tenemos acá el autómata de pila, ¿sí? Va a tener los siguientes elementos. Q, que viene siendo el conjunto de estados, Q sub 0, Q sub 1, etcétera, es finito, tiene una limitante. Símbolo de sumatoria, que viene siendo el alfabeto, que es el alfabeto de la pila, que pueden ser los mismos del alfabeto o diferentes, ¿sí? Y tenemos S, que pertenece a Q, es decir, este símbolo S va a pertenecer a Q y puede ser el estado inicial. Algunas veces también se representa como Q sub 0. Tenemos acá F mayúscula, que contiene, digamos, a Q, ¿cierto? Y este Q, pues viene siendo el conjunto de estados finales, que tiene que estar, pues, dentro del conjunto de estados finitos. Y tenemos acá un delta, ¿cierto? Que nos explica cómo, de alguna manera, estos elementos, cuando reciben cualquier letra del alfabeto, pues van a almacenar dentro de la pila y van a generar un valor a la pila de salida. Entonces la configuración inicial por lo general viene siendo el símbolo a la entrada, acá el valor, ¿cierto? O el elemento que nosotros vamos a encontrar dentro del alfabeto, ¿sí? Y el vacío, ¿cierto? Este vacío quiere decir que no vamos a tener ningún elemento dentro de nuestra pila, aunque algunas veces se puede representar con Z o la base de la pila, ¿sí? Y con X que pertenece a cualquier letra del alfabeto, ¿cierto? Y la configuración final pues viene siendo un estado Q final, ¿sí? Y tienen que estar la cadena de símbolos de entrada vacía con nuestros elementos en la pila vacía y con un valor Q que pertenecerá a los conjuntos de estados finales, ¿no? Acá nosotros lo tenemos, ¿sí? Tenemos acá un conjunto de estados iniciales, un conjunto de estados finales.
donde X viene siendo el símbolo de entrada, Y viene siendo el tope de la pila, que en este caso está siendo representado por este epsilon, y la Z que viene siendo la acción sobre la pila, que viene siendo o apilar, que es poner un símbolo, o desapilar, que es quitar uno, o mantener, que es permitirlo. ¿Listo? Este lenguaje entonces nos explica lo siguiente, que X pertenece al alfabeto, ¿cierto? Donde existe un Q que pertenece a los conjuntos de estados finitos con un símbolo inicial, ¿cierto? Un valor de X que pertenece a este alfabeto, una pila vacía y que producirá, recuerden que por la notación torniquete, ¿cierto? Todos los movimientos van a ser o van a terminar en un Q con una pila vacía y perdón, con un símbolo de entrada vacío y con una pila vacía. Entonces observemos acá cómo viene siendo nuestra notación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero apilar, entonces recibiría acá en mi estado, reviso el símbolo que hay en la pila que sería B. Entonces el símbolo de ingreso sería A, recibo el símbolo que hay en la pila y este numeral de acá pues vendría siendo el símbolo que se apila, ¿cierto? Entonces si yo los tengo acá, numeral. Si yo quiero eliminar de mi pila, entonces lo que hago es que recibo un símbolo de entrada, ¿cierto? Y este símbolo de entrada, si no tengo nada en mi pila, como lo ven acá, no tengo nada en la pila, pues el valor de acá, el numeral, se apila sobre la pila, en este caso. O tengo este también de acá, donde recibo un símbolo de entrada A, ¿sí? Y este símbolo de entrada A, observa que tenemos acá un valor dentro de la pila, pero después aparece una línea menos, eso quiere decir que ese valor debe ser quitado de la pila. Esto se le conoce como desapilar. Y también tengo esto donde no tengo ningún símbolo de entrada, es decir, vacío o epsilon, ¿sí? Tengo acá un símbolo A, no hay vacío, ¿sí? No tengo nada en la pila y no quiero apilar, entonces esto sería como el mantener, ¿no? Entonces vamos acá a hacer este ejemplo. Entonces tenemos acá este lenguaje, nos está diciendo que vamos a tener dos elementos W, C, W y este W viene siendo invertido, que van a generar que pueden producir un W y esto va a pertenecer al alfabeto A, B, ¿cierto? Entonces observemos acá. Entonces cuando no tengo nada o cuando está vacío solamente voy a tener el símbolo de C. Cuando ya tengo un valor que corresponde, pues W puede ser reemplazado por estos valores de acá. Entonces tengo A, C, A, que es el que tenemos acá, puedo ser reemplazado por este valor de B, B, C, B, ¿sí? Si yo quiero uno más grande, entonces, por ejemplo, W, si yo lo tengo W, A, B, C siempre va en la mitad, y el inverso de W que vendría siendo B, A, ¿sí? Y lo mismo con el siguiente. Con esto observamos que, por ejemplo, este lenguaje de acá cumpliría, o estos símbolos de entrada de acá cumplirían con lo que nos pide nuestro autómata. El de abajo no cumple, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este de acá, tenemos acá AAB, símbolo de la mitad C, pero BBA no es el inverso de W, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no estaría cumpliéndose. ¿Listo? Entonces acá nosotros tenemos nuestra primera parte, nuestro autómata para Q sub 0, en la parte de Q sub 0. Entonces, ¿qué dice? Si yo recibo una A, ¿sí? ¿Sí? Y no hay nada en la pila, pues apile una A, ¿cierto? Ahí la tenemos ahí. Si yo recibo una B y no hay nada en la pila, apile una B. La que nos permite la transición, que sería la C. C es la que nos permite pasar de este estado W a WR, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo decimos? Entonces tenemos C, y si no recibo ninguna cadena y no hay ninguna cadena ya, pues puedo pasar a Q sub 1. Y acá en Q sub 1 lo que voy a hacer es que cuando reciba el símbolo, pues lo que voy a hacer es desapilarlo, ¿cierto? Recibir el símbolo y desapilarlo. Entonces, de alguna manera estaríamos cumpliendo con lo que nos pide la regla, siendo Q sub 1, pues nuestro estado final. Si acá vamos a ver cada uno de los movimientos que tenemos acá, por ejemplo, si yo estoy en Q sub 0 y recibo C y no tengo nada en la pila, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pasar a Q sub 1, ¿sí? Voy a pasar a Q sub 1, fíjense, esta C que estoy recibiendo, y dejo la pila vacía y dejo pues el estado vacío. Esto sería lo que estaría ocurriendo y con esto funcionaría. Vamos a revisar el siguiente. Si yo recibo esta pila, ¿cierto? A, B, C, B, A,
¿qué va a ocurrir? Entonces, en el primer movimiento, entonces Q sub 0, recibo la A, o la primera A que sería la que estaría analizando en este caso, permítame, pongo acá el resaltador, esta A que estaría analizando A, ¿qué ocurre? Si yo recibo A, en este caso, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo recibo A y está vacía mi pila, voy a generar un símbolo de A, ¿cierto? O voy a apilar una A dentro de mi símbolo, que es esta que tengo acá. Fíjense acá, la apilé, la puse en la A. ¿Sí? Y continúo con lo siguiente, fíjense que esta de acá ya la analicé, ¿sí? Ahora seguimos con la siguiente, vuelvo a revisar una A, ¿sí? Si yo recibo una A y no tengo nada en la pila, ¿sí? ¿Qué voy a producir? O voy a generar un símbolo de A. Entonces esta A de una vez queda apilada en este caso de acá. Si yo recibo B, ¿sí? Y tengo en la pila una A que sería la anterior, ¿sí? Puedo generar, ¿cierto? Otro símbolo de B, ¿sí? Que sería el que tengo acá. Si voy a Q sub 0, ¿sí? A lo siguiente símbolo y recibo ya una C como la que tengo acá, entonces, ¿qué pasa? Automáticamente me lleva al símbolo de Q sub 1, ¿sí? Y comienzo a hacer la parte de esa apilación. ¿Por qué? Porque pues lo que voy a recibir es una A, entonces retiro mi pila, ¿sí? Y me quedaría BAA y después así sucesivamente hasta que llegue al final, hasta que la cadena quede vacía. Entonces podemos decir que esta cadena cumple con la sentencia. En la última, fijémonos que esta no cumple porque tengo un estado Q sub 0 donde recibimos AC y tengo la cadena vacía. Y si yo tengo A y tengo la cadena vacía, no hay ningún símbolo que me defina A para esta cadena vacía porque tendría que poner A, ¿cierto? O sea, A, pues, cadena vacía, automáticamente apilo la A, pero si yo tengo C y tengo una A en mi cadena vacía, en donde debería haber una cadena vacía, tendría que generar un vacío y el A. Entonces, por lo tanto, este no se cumple para mi autómata. Y pues así con esta que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, estos vienen siendo, básicamente, esto es cuando nosotros hablamos de no determinista, es que si de pronto el autómata no es capaz de reconocer una C, ¿cierto? Digamos que de alguna manera adivinaría cómo pasar al estado Q1, ¿cierto? Y pues por eso es que se conoce como no determinista, ¿sí? Supongamos estos dos autómatas que tenemos acá, fíjense que ambos representan lo mismo, que viene siendo la salida de este símbolo que tengo, que puedo generar o vacío, o ASBS o BSAS, ¿cierto? Entonces puedo generar vacío o AB, ¿cierto? O BA, que tenemos acá, o AABB, ¿sí? O AB, ¿sí? AB o BAA, ¿cierto? Puedo generar esta cadena de símbolos, ¿cierto? Lo que no puedo generar es, por ejemplo, esta de B, BBBA, no se puede generar, fíjense que acá nos lo impide, y decimos que se puede generar de esta manera, con no determinista, que viene siendo este, o determinista, que viene siendo este que nosotros tenemos acá. ¿Por qué? La diferencia entre determinista y no determinista básicamente es que nosotros acá tenemos una transición, ¿cierto? Una transición en este caso está dado por el símbolo de pila Z, que sería lo que estaría en nuestra base de la pila, ¿sí? Mientras que pues en este no la tendríamos, simplemente pues haría los cambios en este mismo de acá. ¿Listo? ¿Cómo se trabaja, digamos, de alguna manera si yo tengo estos lenguajes? Por ejemplo, supongamos que tengo acá el lenguaje 0n y 1n, ¿sí? Y puedo generar para los n's mayores que 0. Entonces, la gramática independiente del contexto, pues vendría siendo esta de acá, donde tenemos 0 o 1 para Holanda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es procesar los primeros caracteres de la cadena, que vienen siendo los ceros que vamos a leer. Estos se guardan en la pila y cuando llega la segunda mitad de la cadena y comienzan a llegar los unos, pues se pasa a otro estado, ¿sí? Cuya misión pues viene siendo eliminar un cero. Vamos a verlo acá. Entonces, lo podemos definir de la siguiente manera. Q, vamos a definir tres estados, Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2, el alfabeto de dicha automata de pila, que vienen siendo 0 y 1, los valores de la pila, Z sub 0 y 0, y el estado final de aceptación, que viene siendo el Q sub 0, ¿sí? O los estados que tenemos ahí. La función de transición la tenemos de la siguiente manera, entonces si yo tengo Q sub 0 y recibo un 0, como símbolo y tengo el Z sub 0 al inicio de la pila, pues voy a pasar a un estado Q sub 1, ¿sí? Con un valor de 0 y Z sub 0 apilados. Si yo estoy en el estado Q sub 1 y recibo otro 0
y tengo dentro de la pila un cero, pues lo que voy a hacer es q sub 1 y apilo otro cero dentro de la pila, ¿cierto? Añado un cero. Si yo estoy en la función de transición y estoy en Q1 y recibo un 1 y tengo en el estado 0, lo que voy a hacer es eliminar, ¿cierto? ¿Sí? O eliminar el carácter de la pila. Si yo recibo un 1, elimino el carácter de la pila. Y si yo recibo un vacío, es decir, ya sacaron los símbolos, y pasaría que a Q sub 0 y eliminaría los caracteres de la pila. Por eso es que me dice que el estado final de aceptación viene siendo este de acá. ¿Sí? Y por esto el estado inicial también es el estado final debido a que el vacío pertenece pues también a este lenguaje, ¿cierto? Cualquier situación que no haya sido definida indicará un error. Por ejemplo, si la cadena comienza con un 1, el autómata detectará el error. ¿Por qué? Porque automáticamente nosotros le estamos diciendo que él tiene que iniciar siempre con 0, ¿sí ven? Nótese que la función de transición no está definida para esta situación, ¿listo? Cuando llevamos un 1 acá, fíjense que no está acá. Acá estos autómatas, por ejemplo, fíjense acá lo que nos está pidiendo, qué valores podríamos tener. Si yo tengo 0 a la 1, ¿sí? Y 1 a la 1, pues tendría este valor 0, 1. Si yo tengo 0 a la 2, entonces 0, 0. Y 1 a la 2, 1, 1. A la 3, 0, 0, 0. Y 1, 1, 1, ¿cierto? Que serían los valores para este autómata de pilas. Si yo tengo estos valores de acá, tenemos que arrancan con 0 a la 2 por n. Entonces, si yo tengo 0 a la 1, sería 0, 2 por 1, 2, 0, 0, 1, 2 por 1. Y 1 a la n, acá sería solamente 0, 0, 1, perdón. Y acá sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2. Acá toca eliminar. Entonces no están a la 1. ¿Listo? Este es un autómata de pila un poco más complejo, pero no es complejo. Los autómatas de pila no son complejos por la cantidad de estados que tenga, sino por las cantidades de transiciones que vamos a poder tener. Eso es importante que lo acotemos ahí. Y pues en el próximo capítulo pues vamos a ver cómo convertir gramática libre de contexto en autómatas de pila. Bueno, espero que con esto pues hayamos salvado gran parte de lo que son autómatas de pila y que les haya quedado claro. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, den me gusta y apoyen mi trabajo. Hasta pronto y muchísimas gracias.